Ayahuasca. ¿Qué le hace realmente a tu cerebro? La ayahuasca se ha convertido en uno de los psicodélicos más conocidos del mundo. Para algunas personas es una experiencia espiritual transformadora. Para otras, una herramienta para explorar la mente. Y para la ciencia, es un fenómeno fascinante que está empezando a estudiarse con mucha más profundidad. Pero, ¿qué ocurre realmente en nuestro cerebro cuando tomamos ayahuasca? ¿Puede cambiar nuestra personalidad? ¿Puede ayudar con la depresión? ¿Por qué algunas personas describen experiencias profundamente espirituales? ¿Y por qué otras pueden vivir momentos de miedo, ansiedad o confusión? Hoy vamos a intentar separar la realidad de los mitos. La ayahuasca es una preparación psicoactiva tradicionalmente utilizada por distintos pueblos indígenas de la Amazonía. Aunque existen diferentes recetas y formas de preparación, normalmente contiene una planta que aporta DMT y otra que contiene sustancias capaces de inhibir temporalmente determinadas enzimas que normalmente degradarían el DMT en el organismo. El resultado es una combinación que permite que el DMT produzca efectos psicoactivos intensos cuando se consume por vía oral. Y aquí aparece una de las características más interesantes de la ayahuasca. El DMT puede producir alteraciones extraordinariamente intensas de la percepción, el pensamiento y la sensación de identidad. Las personas pueden experimentar imágenes muy vívidas, cambios en la percepción del tiempo, sensación de conexión con otras personas o con la naturaleza, recuerdos intensos y, en algunos casos, la impresión de encontrarse con entidades o seres. Pero la experiencia no es necesariamente agradable. Algunas personas experimentan miedo, angustia, confusión, náuseas o una sensación de pérdida de control. De hecho, una de las ideas más equivocadas sobre la ayahuasca es pensar que siempre produce una experiencia positiva o espiritual. No existe una experiencia universal. El contexto, las expectativas, el estado psicológico de la persona y el entorno pueden influir enormemente en lo que ocurre. Y esto nos lleva directamente a la psicología. Una de las teorías que se están investigando es que los psicodélicos pueden alterar temporalmente determinados patrones habituales de funcionamiento cerebral. Nuestro cerebro no funciona como una cámara que registra la realidad de manera objetiva. Construye constantemente una interpretación del mundo. Selecciona información, genera predicciones y utiliza experiencias anteriores para decidir qué significa aquello que estamos percibiendo. Durante una experiencia psicodélica, algunos de estos procesos pueden cambiar. Esto podría contribuir a que determinadas asociaciones mentales que normalmente permanecen separadas comiencen a relacionarse de una manera diferente. Es como si durante un periodo determinado el cerebro tuviera más libertad para establecer conexiones poco habituales. Y esto resulta especialmente interesante cuando hablamos de pensamientos repetitivos. Todos podemos quedar atrapados en determinados patrones mentales. Una persona puede pensar constantemente que no es suficientemente buena. Otra puede interpretar cualquier error como una prueba de que todo va mal. Otra puede revivir continuamente una experiencia negativa. Estos patrones pueden convertirse en auténticos bucles psicológicos. Algunas investigaciones con psicodélicos han planteado la posibilidad de que estas sustancias puedan producir temporalmente una mayor flexibilidad cognitiva. Pero cuidado, esto no significa que la ayahuasca sea una cura mágica para los problemas psicológicos. La investigación científica todavía está evolucionando y existen muchas preguntas sin resolver. De hecho, cuando hablamos de salud mental hay que distinguir entre la sustancia y el contexto terapéutico. Los resultados obtenidos en estudios controlados no pueden trasladarse automáticamente a cualquier ceremonia o consumo fuera de un entorno clínico. Otro aspecto fascinante es la sensación de disolución del yo. Durante determinadas experiencias psicodélicas, algunas personas describen que su sensación habitual de identidad parece desaparecer o transformarse. Durante unos minutos pueden dejar de sentirse como un individuo separado del resto. Para algunas personas esto resulta aterrador. Para otras, profundamente liberador. ¿Por qué? Porque nuestro sentido del yo está relacionado con una enorme cantidad de procesos psicológicos. Nuestra historia personal, nuestros recuerdos, nuestras preocupaciones y la imagen que tenemos de nosotros mismos forman parte de una narrativa que construimos continuamente. Cuando esa narrativa se modifica, la experiencia puede sentirse como si estuviéramos viendo nuestra propia vida desde una perspectiva completamente diferente. Y aquí aparece otra pregunta interesante. ¿Por qué tantas personas interpretan estas experiencias como espirituales? La respuesta no es sencilla.
Una experiencia subjetiva puede ser extremadamente intensa y sentirse absolutamente real sin que eso demuestre que aquello que se experimentó tenga necesariamente una explicación sobrenatural. Nuestro cerebro es capaz de producir experiencias extraordinariamente convincentes. Los sueños son un buen ejemplo. Mientras soñamos podemos aceptar situaciones completamente imposibles como si fueran reales. Con los psicodélicos ocurre algo diferente, pero existe una idea importante en común. Nuestra experiencia consciente depende de cómo el cerebro construye e interpreta la información. Esto no significa que las experiencias espirituales carezcan de valor. Una persona puede considerar que una experiencia ha cambiado su vida aunque la explicación científica de lo ocurrido sea completamente diferente de su interpretación personal. La psicología debe estudiar ambas cosas, la experiencia subjetiva y los mecanismos que podrían producirla. Y ahora llegamos a una de las cuestiones que más interés científico está despertando. ¿Puede la ayahuasca ayudar contra la depresión? Algunos estudios preliminares han encontrado resultados prometedores relacionados con síntomas depresivos después de experiencias con ayahuasca. La hipótesis es que determinados efectos neurobiológicos y psicológicos podrían contribuir a modificar patrones de pensamiento y procesamiento emocional. Pero sería un error decir que la ayahuasca es un tratamiento demostrado para la depresión. La investigación todavía tiene limitaciones. Los estudios suelen incluir muestras relativamente pequeñas y existen muchas variables difíciles de controlar. Además, los efectos pueden variar considerablemente entre individuos. También existen riesgos. La ayahuasca puede provocar efectos físicos y psicológicos intensos. Puede producir vómitos, aumento de la frecuencia cardíaca, ansiedad, confusión y experiencias psicológicas muy difíciles. Y existe otro aspecto especialmente importante. Las interacciones con determinados medicamentos y sustancias pueden ser peligrosas debido a los compuestos inhibidores de la MAO presentes en muchas preparaciones. Por eso no debería considerarse una sustancia inocua simplemente porque sea tradicional o natural. Natural no significa automáticamente seguro. También hay que tener especial precaución en personas con determinados antecedentes psiquiátricos o vulnerabilidades psicológicas. Y aquí encontramos una paradoja interesante. La misma capacidad de la ayahuasca para alterar profundamente la experiencia mental que puede resultar fascinante también puede convertirse en un riesgo. Por eso la investigación científica no debería centrarse únicamente en preguntar, ¿puede funcionar? También debería preguntar, ¿para quién puede funcionar? ¿En qué condiciones? ¿Con qué riesgos? ¿Y cómo podemos identificar a las personas que podrían sufrir efectos adversos? La ayahuasca nos plantea además una pregunta mucho más profunda sobre la naturaleza de la conciencia. ¿Cómo puede una sustancia química modificar nuestra percepción del yo, del tiempo, de los recuerdos y de la realidad? La respuesta probablemente tenga mucho que ver con la enorme complejidad del cerebro. Nuestra experiencia cotidiana nos hace pensar que vemos la realidad directamente. Pero quizá la experiencia consciente sea, en gran medida, una construcción cerebral. Y los psicodélicos pueden funcionar como una especie de ventana experimental que permite observar qué ocurre cuando modificamos temporalmente algunos de esos mecanismos. Esto explica por qué la ayahuasca interesa tanto a investigadores de la psicología, la psiquiatría y la neurociencia. No porque exista una explicación mágica, sino porque puede ayudarnos a formular preguntas sobre cómo construimos nuestra propia realidad mental. Pero debemos evitar dos extremos. El primero es afirmar que la ayahuasca es una droga milagrosa capaz de solucionar cualquier problema psicológico. El segundo es afirmar que todas las experiencias psicodélicas son simplemente alucinaciones sin ningún valor psicológico. La realidad probablemente sea mucho más compleja. Una experiencia puede tener un origen neurobiológico y, al mismo tiempo, producir consecuencias psicológicas profundas. Una persona puede experimentar algo generado por su propio cerebro y posteriormente cambiar su forma de interpretar su vida. Y quizá ahí se encuentre una de las cuestiones más interesantes. No necesariamente en si lo que una persona vio durante una experiencia era literalmente real, sino en lo que esa experiencia significa para ella y en cómo modifica posteriormente su comportamiento, sus emociones y su manera de relacionarse consigo misma. La ayahuasca no es magia. Tampoco es simplemente otra droga. Es una preparación psicoactiva extremadamente compleja que se encuentra en la intersección entre neurociencia, psicología, cultura, espiritualidad y medicina. Y precisamente por eso merece ser estudiada con curiosidad, pero también con prudencia. Porque cuanto más aprendemos sobre los psicodélicos,
más evidente resulta una cosa. Todavía sabemos muy poco sobre cómo funciona realmente nuestra propia conciencia. Si te interesa la psicología, el cerebro y esos experimentos que nos obligan a cuestionar lo que creemos saber sobre la mente humana, suscríbete a Psicología en Vena. Nos vemos en el próximo vídeo.